gigante a todos y todas. Bienvenido, bienvenida a tu canal Confía y Sana Desarrollo Personal. Yo soy Joana Guevara y en este video les voy a hablar acerca del ego. ¿Es amigo o enemigo? El ego es el sentido del yo que te permite verte a ti mismo como un individuo. Percibirte como un ser separado de un todo porque tiene una personalidad, porque es un ser único. Entonces tenemos una identidad propia. Hay autores que dicen que al hacer que nosotros nos percibamos separados del todo, tiende a hacernos vivir en un estado de supervivencia. Entonces, por eso es que se necesita eliminar o trascender. Hay otros autores que lo interpretan como una herramienta para poder ir evolucionando. Porque en la medida en que nosotros adaptamos ese ego, lo vamos transformando, nosotros en sí mismos vamos evolucionando. Y hay autores que dicen que no, que eso no existe. Porque al final nosotros somos personas en sí mismos con una esencia y por lo tanto no deberíamos estar separando al ego de nosotros. No deberíamos tomarlo como una perspectiva diferente, sino que es parte de nuestra esencia. Y entonces, bueno, ¿qué es cierto? ¿Es amigo o es enemigo? ¿Existe o no existe? Considero que si tú miras, si tú te detienes a analizar cómo es que es tu perspectiva con respecto a ti mismo, puedes decir que el ego sí existe. Porque cuando hablamos de ese sentido del yo como un ser individual, tú eres un ser único, con una personalidad, con una identidad, y si te detienes a mirar, entonces ese ego sí existe. Ahora, ese ego existe por una razón. Al comienzo, cuando nacemos, nuestro ego está muy relacionado con el hecho de sentirnos el centro de atención. Y eso lo podemos ver en cualquier niño pequeño. Entonces, de cierta forma se hace una pataleta porque se quiere llamar la atención para que podamos hacer que los demás alrededor respondan o reaccionen según nuestros deseos. Si al comienzo nosotros no tuviéramos ese ego o esa forma del ego como tal, pues es probable que no pudiéramos llegar a comunicar lo que necesitamos en el momento que lo requerimos. Lastimosamente muchas veces nosotros crecemos en familias donde no se tiene la preparación adecuada para poder inculcar cómo ir transformando esos pensamientos y hacer que a la vez ese ego se transforme. Entonces vemos que muchas veces las personas crecen y siguen sintiendo que el mundo gira alrededor de ellos. Es importante reconocer que no estamos solos en este universo. Es importante reconocer que somos parte del todo. Es importante reconocer que así como nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, los demás también lo son de la suya. Entonces, en esa medida, nuestros pensamientos deberían ir cambiando. Pero lastimosamente, las creencias o los pensamientos que se generan desde muy pequeños, muchas veces no se cambian. Al inicio, ese ego está ahí porque el niño tiene que ser el centro de atención. Es demasiado vulnerable. No puede valerse por sí mismo. Requiere de los adultos. Entonces se va generando esos sentimientos, esas emociones relacionadas con el apego, con el hecho de sentir que requieren de los demás para poder hacer las cosas, para poder llevar a cabo muchas cosas, y que en la medida en que ellos hagan lo que pues se desea, pues así mismo los están queriendo. Es importante entender por qué está ahí en ese momento, pero a medida que vamos creciendo, esos pensamientos deben ir también evolucionando. Entonces, a medida que nosotros vamos valiéndonos por nosotros mismos, somos capaces de defendernos, somos capaces de
de salir adelante, somos capaces de entender qué es lo que está pasando con nosotros, de comprender cómo es que podemos aportarle a la sociedad y demás, pues ya debemos también empezar a modificar ese ego. Al comienzo, los niños pequeños pueden llegar a ser muy egoístas en el sentido de que consideran que todo lo que está alrededor les pertenece y no lo quieren prestar. Depende de las familias en donde están, depende del ejemplo que le den cada una de las personas que le rodean, de que esos pensamientos se vayan transformando, de que aprenda a ser generoso, ¿no? en su debida cuantía, ¿no? Es importante entender que cuando somos muy pequeñitos, esos sentimientos de apego, de dependencia, surgen porque de cierta forma se tiene la mirada de que si los demás no hacen, pues me voy a quedar solo, o no voy a sobrevivir, o bueno, pueden suceder cosas negativas. Y muchas veces, muchas de esas ideas se generan es precisamente por las personas que están alrededor. Entonces, muchas veces la ansiedad de los adultos que están alrededor, lo que se transmite hacia los niños y se empieza a fortalecer esas ideas. A medida que uno va creciendo, pues uno se da cuenta que muchas de esas cosas no son reales, ¿no? Porque ya dejan de ser reales, dejan si uno se pone a analizar y a mirar, pues ya empieza uno a entender que si en algún momento alguien de cierta forma se separa, pues no significa que es el fin de todo y que algo terriblemente malo me va a pasar, ¿no? Puede llegar a ser considerado como una oportunidad porque voy a aprender un poco más de mí y voy a fortalecer de pronto ciertas cualidades de mí en el momento en que me separe de esa persona. Son cosas que uno va entendiendo por el camino, pero muchas veces uno no lo entiende solo. Y muchas veces con las creencias que se han inculcado desde la familia, con esos pensamientos que han llegado a nosotros y que se han solidificado ahí a través del tiempo, pues es complicado mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, el ego en sí, dentro de la concepción que yo tengo del mismo, creo que lo debemos convertir en un aliado. ¿Y cómo lo podemos convertir en un aliado? Bueno, cambiando nuestra forma de pensar. Muchas veces se considera que el ego, o muchos autores consideran que el ego, al mantenernos en un estado de supervivencia, se genera o se gesta desde los sentimientos de dolor, de frustración, de culpa, de envidia, se gesta desde pensamientos que de cierta forma lo llevan a uno a mirar como un panorama totalmente trágico de la vida y eso hace que nosotros reaccionemos. Entonces, si es así, lo primero que debemos nosotros empezar a cambiar para que ese ego se convierta en nuestro aliado son esos pensamientos. Hay un triángulo que es el que le permite a uno entender cómo es que uno reacciona, ¿no? Y ese triángulo está conformado por pensamientos en la cúspide, sentimientos, emociones y acciones. Entonces, todas las acciones se generan por una emoción o un sentimiento. Y esa emoción o ese sentimiento llega a nosotros es por los pensamientos. Pero eso no se acaba ahí, sino que cada vez que sucede una acción, que se generan unas consecuencias, eso nos lleva a fortalecer o a validar, o por el contrario, a cambiar ese pensamiento. Entonces, por eso es que es un triángulo, porque se mantiene así. Ese es el mecanismo que nosotros debemos empezar a mirar y analizar para poder cambiar nuestro ego, las visiones que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si queremos cambiar nosotros las acciones o las reacciones que tenemos constantemente frente a algo,
lo primero que debemos cambiar son esas emociones o esos sentimientos que generaron esa acción o esa reacción. Y para poder cambiar esas emociones o esos sentimientos, lo que debemos cambiar antes son los pensamientos. Para poder cambiar nuestros pensamientos, es decir, para poder tener pensamientos adecuados, lo primero que debemos hacer es detectar cuáles son esos pensamientos que queremos cambiar. Tenemos que mirar, por ejemplo, de esas reacciones negativas que tenemos, cuáles fueron los pensamientos que nos llevaron a actuar de esa forma que nosotros no queríamos o no esperábamos. Debemos partir por reconocer los sentimientos y esos sentimientos con qué pensamientos están relacionados. Entonces, en el momento en que tenemos detectados esos pensamientos, debemos contrastarlos con la realidad. ¿Será que eso que estoy pensando en ese momento sí se va a dar? ¿Será que eso sí se aplica a mí? ¿O será que lo aprendí por la cotidianidad de, no sé, lo que estaba viviendo dentro de la familia? Pero eso no necesariamente implica que sí aplique a mí. Por ejemplo, hay momentos en que uno a veces escucha, hay situaciones donde uno a veces escucha que dicen, no, es que todos los hombres son iguales. Que mejor dicho, eso, todos son terribles y siempre se la pasan poniendo los cachos. Entonces, si ese pensamiento se gesta desde muy pequeño y se fortalece a medida que pasa el tiempo, porque se ha visto que alrededor hay hombres que sí efectivamente están poniendo los cachos y demás, puede llegar el caso de que en el momento en que tú tengas una relación, si esa otra persona no contesta tu llamada en ese momento en el que le estabas llamando, empiece a pensar o empiece a llegar a tu mente pensamientos como, uy no, quién sabe qué estar haciendo, pero es que no me contesta, debe ser por algo, es que quién sabe con quién andará, y empieza un montón de pensamientos locos que en realidad están ahí porque de cierta forma se gestaron desde otras experiencias de vida totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Pero nosotros los estamos acogiendo como si fueran realidad para nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a contrastar. ¿Será que eso sí es realidad para mí? De pronto esa persona no estaba contestando porque estaba muy ocupado haciendo algo importante y no necesariamente porque estaba con alguien más poniendo los cachos, ¿no? Entonces hay que empezar a contrastar esos pensamientos para identificar si en realidad se aplican de una forma verdadera a lo que estamos viviendo en este momento. Cuando contrastamos entonces esos pensamientos y nos damos cuenta que los hemos aprendido a través del tiempo, pero que en realidad no tienen por qué ser total verdad para nuestra vida, pues en ese momento empezamos a mirar y hacer un clic con la mente y a decirle, ojo, no hay necesidad de creer en esto, porque es que no necesariamente se aplica a nosotros. Y ahí estamos dando el primer paso para empezar a cambiar. El segundo paso es empezar a cultivar tu mente. Entonces, si tú sigues pensando que de pronto todos los hombres son iguales, muy probablemente vas a estar mirando novelas donde siempre muestran esas cosas que suceden supuestamente muy fácilmente, y vas a seguir metiendo mensajes de ese estilo a tu mente, pues no vas a poder cambiar en sí ese pensamiento, que sabes que no necesariamente te va a aplicar a tu vida. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues empezar a mirar cuáles son esas fuentes de información que tenemos nosotros, para que la información como tal que llegue a nuestra mente sea una información de crecimiento, una información de aprendizaje, una información que nos permite evolucionar. Es importante entonces mirar, por ejemplo, qué clase de programas de televisión vemos o qué series son las que nosotros estamos en constante cercanía, o qué libros estamos leyendo, o cuáles son nuestras compañías. Si estamos con alguien que se la pasa quejándose de todo, uno termina haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues muy probablemente las reacciones que tengamos sean también fortalecidas por lo que se están quejando los que están alrededor nuestro.
Puede que tú al comienzo no le hayas visto la parte negativa a cierta situación, pero la persona que se queja de todo te hace ver esa parte negativa. Ok, es importante ver la parte negativa, ¿sí? Pero ver la parte negativa ¿para qué? Para poder determinar qué acciones vamos a hacer en pro de mejorar o de evitar ciertas cosas, pero no para estar sufriendo por esa parte negativa. Si nos la pasamos quejándonos todo el rato y empezamos a ver que definitivamente no hay solución y que pereza y que tenaz, pues va a ser muy complicado. Si nosotros queremos cambiar esa forma de pensar, debemos empezar a alejarnos de esas personas que se la pasan quejándose de todo, porque es muy difícil cambiarlos a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a cambiar nuestro contexto. Tercero, mantener una muy buena actitud, hacer las cosas con la emoción necesaria, con la emoción indispensable para que esos pensamientos, esa información que nosotros estamos queriendo fortalecer dentro de nosotros para poder cambiar y transformar esos pensamientos, de verdad se llegue a dar. Porque si tú haces las cosas simplemente porque te toca, o si haces las cosas pensando en que eso no va a funcionar, o si haces las cosas de pronto con miedo, con inseguridad, pues muy probablemente el pensamiento no va a quedarse ahí, no se va a transformar, porque en la base el pensamiento que te está diciendo que eso es paja, lo que tú pensabas antes sí es, pues va a seguir estando. Entonces la idea es estar transformando esos pensamientos con la actitud adecuada, para que en realidad esos pensamientos de verdad se transformen. Si bien es cierto que el ego al comienzo nos hace movernos por emociones de pronto de apego o de dependencia, también es cierto que nosotros podemos ir transformando eso. Pero eso no significa que el ego se va a eliminar de todo. Porque si el ego es el yo mismo, el cómo soy yo, el reconocerme como una identidad, como un ser individual, eso también es importante. No debemos retirarlo del todo. O sea, es importante que nosotros sepamos que como seres únicos, como seres individuales, quienes deben liderar su propia vida somos nosotros mismos. Y en ese momento y en ese sentido, coger la batuta de nuestra existencia. No esperar que todo nos lleve por el camino, o que como somos parte del todo, entonces las cosas van a suceder mágicamente, sin que nosotros coloquemos de nuestra parte. No, eso no es. Nosotros como seres individuales también debemos reconocer que requerimos desarrollarnos así, de esa forma individual. Debemos desarrollar nuestra personalidad, debemos disponer del tiempo para nosotros, de cierta forma tener un cierto grado de egoísmo para nosotros mismos, para poder disponer de nuestro tiempo, para poder disponer de nuestras habilidades. Ojo, yo estoy diciendo que vamos a ser egoístas con todo el mundo, no, sino que muchas veces, en ese sentido de querer de pronto no sentirse egoísta, empieza uno a ceder tiempo, a ceder muchas cosas frente a las prioridades de todos los demás, y se va uno dejando de lado. Y eso tampoco puede ser. Nosotros debemos fortalecer nuestro yo, nuestra personalidad, nuestro ser individual. Y requerimos de nuestro propio tiempo para hacerlo. Requerimos de trabajar por nuestras prioridades. Requerimos de fortalecernos a nosotros mismos. Y eso implica darnos el tiempo necesario. Si tenemos que decir, ok, yo te colaboro en esto, pero este tiempo, este espacio es mío, es válido hacerlo. Porque en ese tiempo y en ese espacio, si yo voy a disponerme a mejorarme a mí mismo, a fortalecer esas habilidades, a aumentar, por ejemplo, mi confianza, a ayudarme a mí mismo a ser mejor, pues es válido hacerlo. Entonces, es importante trabajar el ego dentro de mis creencias, dentro de mi conocimiento, de lo que he vivido. No se requiere pensar en eliminar, sino se requiere es pensar en convertirlo en un aliado, en que esos pensamientos, que muchas veces se relacionan el ego con
aquella vocecita que te está diciendo no lo hagas, tú no puedes, no eres suficiente, no sé qué, No, es cambiar esa vocecita, esos pensamientos en, oye, tú puedes, date el tiempo, eres capaz, transformar esos pensamientos, esa base, es tu yo, es tu esencia, esa es tu esencia. Entonces, resumiendo, el ego es el sentido del yo que te permite percibirte como un ser individual. Y como ser individual, como ser único, tienes una personalidad, tienes unos pensamientos, unas creencias que deben ir evolucionando para poder evolucionar tú mismo en sí. Es importante entonces darse cuenta que al comienzo el ego se gesta de una forma negativa porque estamos en una situación de dependencia, de apego, porque cuando somos muy pequeños somos seres vulnerables y dependemos de las personas que están a nuestro alrededor. Pero a medida que vamos creciendo, esos pensamientos de apego y de dependencia deben ir también transformándose porque nosotros vamos adquiriendo la capacidad de valernos por nosotros mismos, de ser capaces de salir adelante. Entonces es importante que esos pensamientos que están en la base del ego también se vayan transformando, pero sin perder nuestra individualidad, porque como seres individuales, como seres únicos que somos, debemos ser capaces de liderar nuestra propia vida, debemos ser capaces de decir, este es mi tiempo, este es mi espacio y lo voy a dedicar para. Debemos ser capaces de sentir que nosotros en sí mismos tenemos la posibilidad, las potencialidades necesarias, la fuerza para salir adelante. Fortalecer nuestro yo es muy, muy importante. Si nosotros seguimos actuando desde las reacciones simplemente negativas, desde el sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo, de abandono, de apego, de dependencia, pues muy probablemente las cosas no nos van a funcionar como esperamos. Entonces lo que debemos hacer es empezar a transformar esos pensamientos. ¿Pero cómo hacemos? Debemos mirar cómo es que son esas reacciones que nosotros tenemos, que no queremos seguir teniendo, de qué sentimientos parten. Y esos sentimientos, ¿de dónde es que surgen? ¿De qué pensamientos surgen? Y en el momento en que detectamos esos pensamientos, lo primero que debemos realizar es contrastarlos con la realidad. ¿Será que esos pensamientos se gestaron en dónde? Y si se gestaron en la infancia o de pronto porque nosotros vimos que sucedió algo con alguien y pensamos que a nosotros nos va a suceder tal cual, ¿será que eso sí es una realidad para nosotros? Empezamos a contrastar. En ese momento nosotros empezamos a dar un clic para irnos a transformar. Es el primer paso, es contrastarnos con la realidad. Puede que le haya pasado a otra persona, pero es necesario que en realidad se aplique a nosotros, a nuestra vida. Eso es una verdad para mí. Es lo que en realidad está sucediendo en este momento. Así, contrastándolos, es que tú puedes empezar a desmontar esa firmeza que tiene esa creencia. Y lo siguiente, el segundo paso, es empezar a cultivar tu mente. Entonces, en el momento en que tú ya le empiezas a dar el clic de, oye, eso no necesariamente es para mí, entonces empiezas a meter información que pueda ir simplemente sustituyendo ese pensamiento que queremos sacar de nuestra mente. Y empezamos a obtener información adecuada, información que nos permita crecer, que nos permita aprender, que nos permita evolucionar. Esa información adecuada va a depender de las fuentes de información que estén ahí, ¿no? Va a depender de los buenos libros que tú vayas a leer, va a depender de los buenos videos a los que tengas acceso, va a depender, por ejemplo, de los buenos programas de televisión que tú veas, va a depender de las buenas compañías. Si por el contrario te rodeas de fuentes de información que te van a estar machacando que la idea anterior que tenías, la que quieres cambiar, es la que en realidad sucede, pues no la vas a poder cambiar, sino que se va a seguir solidificando ahí. Por eso es tan importante que en el momento en que tú le haces el clic de decir, oye, esto sí se aplica a mí, no, cierto que no. Entonces en el momento en que tú le dices, oye, eso no es necesariamente mi realidad, debes empezar a meter información que sí es tu realidad, que sí quieres como tu realidad. Y así vas a poder empezar a sustituir esos pensamientos. Y el tercer paso es hacerlo con toda la actitud posible,
con la mejor actitud, hacerlo pensando en que en realidad eso sí va a funcionar. No hacerlo con la duda por el camino, sino hacerlo con la actitud necesaria, con la emoción necesaria para que ese pensamiento nuevo, para que esa nueva información se empiece a solidificar. Y en realidad ese pensamiento que tanto daño nos estaba haciendo se pueda retirar. Bueno, entonces te invito a que te tomes el tiempo para analizar qué tantos pensamientos tienes tú que están relacionados con aquellas reacciones que tú quieres cambiar en tu vida. Y si te gustó lo que te compartí en este video, si crees que algo te sirvió, te invito también a que le des un like al video. Si quieres estar al tanto de los videos que voy publicando, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Si crees que este video le puede servir a alguien más, te invito a compartirlo. Si quieres comentar o contarme algo acerca de lo que te compartí en este video, también te invito a que me escribas acá en los comentarios. Estaré dichosa de leerte. Nos vemos en el próximo video.